llevaste la cruz para cantar sobre nosotros. Vida nueva yo te di, por eso cargaste la cruz. Hombre más fuerte en esta vida, solo tú. ¿Y quién soy yo para ser amado por ti? ¿Y quién soy yo para que hoy estés junto a mí? Señor, en esta hora, Padre mío, te doy gracias, Padre, porque tú nos has cuidado, tú nos ayudas, tú nos diriges, Padre, por el correcto camino. Te pido, mi Dios, que esta palabra sea para nuestros corazones un amor eterno, un amor que sobrepasa el entendimiento, mi Dios. Esta palabra que haga crecer en nosotros la convicción y la decisión de amarte y de seguirte a ti. Mi Dios, toma el control de todo, que quita toda distracción, mi Dios, y las personas que estén viendo este mensaje sea también de bendición. Que este mensaje sea prosperado y que este mensaje sea guardado en los corazones de mis hermanos y de mi corazón. Te doy tantas gracias, mi Dios, por este día, porque tú nos cuidas y tú nos bendices. Te lo disponemos a ti, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola, hermanos, Dios les bendiga. Quiero empezar con una pregunta retórica. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿no? Y yo creo que esta pregunta a menudo tenemos que analizarla y pensarla. Jesús nos dice hoy, ¿me amas? Qué pregunta tan cortita, pero yo creo que la respuesta debe de ser aún más grande. Esta respuesta debe de ser algo eterno. Esta pregunta son pocas las letras que hacen esta pregunta, pero las letras para poder responderlas deben de ser una eternidad. ¿Por qué? Porque quiero contarles la historia de Jesús cuando regresa después de que resucitó de los muertos. Se encontró con sus discípulos. Fue y se encontró con ellos para mostrarles que Él había resucitado y se había cumplido todo lo que Él les había prometido. Vamos a Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. En este texto vemos cómo Jesús lanza una pregunta retórica a Pedro. Y Pedro, sin pensarlo, sin analizarlo, dice que sí, que lo ama y que no simple dice que sí, sino que dice: tú sabes que te amo. Y después de esto, Jesús le da una misión, le da una tarea: apacienta mis ovejas. Cada vez que vamos a escuchar esta pregunta, Dios tiene un propósito. El por qué nos está preguntando hoy que si le amamos. Esta pregunta es muy importante para nosotros que somos hijos de Dios, porque somos representantes del reino aquí en la tierra, porque somos y tenemos ciudadanía celestial, porque somos una generación escogida, una generación apartada para anunciar las buenas nuevas, para cumplir el propósito que Dios nos encomienda. Y vamos a 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos que esta pregunta yo creo que no es para cualquier persona. Esta pregunta es para aquel que está viendo este mensaje, para aquel que está pasando procesos en el cual está conociendo a Dios o que ya lo conoce. Esta pregunta es para nosotros. ¿En realidad le estamos amando? ¿En realidad queremos amarle? Este mensaje y esta pregunta debe ser para aquellos que conocen del Señor. Y nosotros tenemos que, y aquellos que no lo saben, nosotros tenemos el propósito y la misión de ir y compartir el mensaje. Porque algo debemos de tener muy en claro, y es que el amor de Dios, el amor que nosotros tenemos hacia a Dios, no debe de ser un sentimiento, porque un sentimiento se esfuma, un sentimiento se acaba, un sentimiento se cansa. Un sentimiento es temporal. Pero si nosotros lo decidimos con convicción de que en realidad amamos al Señor, entonces no habrá nada ni nadie que nos pueda apartar de ese amor. Porque podremos entender las virtudes de aquel que nos amó. Porque sabremos que en los brazos del Señor vamos a tener algo eterno, algo que sobrepasa nuestra mente y sobrepasa nuestro sentir hacia Él, porque va a ser algo real, algo tangible, algo que se sienta. Y vamos a Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 3 aspectos que Dios recalca para que nosotros amemos correctamente al Señor, con todo nuestro corazón. Debemos de limpiar todo aquello que está estorbando para que en realidad amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Todo pecado, toda traición que nosotros hayamos cometido al Señor, necesitamos arrepentirnos y tenerla íntegra, tenerla limpia para el Señor. Y con toda tu mente, que todo el tiempo estés pensando en la obra del Señor, y que todo el tiempo estés pensando en dirigirte correctamente, dirigirte en amor, como Jesús lo hacía. Debemos de aprender más de Jesús. Dios tiene un propósito y quiere formar un equipo individual o grupal. Cuando estamos en intimidad, hace un equipo con nosotros, pero cuando nos congregamos o cuando visitamos a algún familiar, a un amigo, Él quiere hacer un equipo en familia. Ese es el propósito, que hagamos un equipo, que vayamos y prediquemos las buenas nuevas, que hagamos que el evangelio se esparza, que hagamos saber que hay un Dios que nos ama. Pero debemos de despojarnos del viejo hombre que nos lastima. Este viejo hombre que nos daña a nosotros mismos porque prefiere las cosas de la carne, pero tenemos que hacerlo a un lado para poder ir hacia el propósito que Dios nos ha mandado. Cuando nosotros decidimos dar un paso de fe, Dios comienza a transformar nuestras vidas, y mientras más lo buscamos, más anhelamos ser como Jesús, porque veremos un buen ejemplo, porque veremos la prosperidad espiritual, porque veremos milagros, y a veces también los queremos para nuestras vidas. Y buscamos esos milagros, y buscamos ese amor, y buscamos ese Padre. Por eso queremos ser más como Jesús. Por eso es importante leer la palabra, porque entre más conozcamos al Señor, más nos vamos a enamorar y más vamos a querer de eso, ¿no? Queremos hasta caminar como Él lo hacía. Como cuando lo insultaban, Él guardaba silencio. Y cuando hablaba verdad. Yo quisiera ser como Jesús. Que cuando me quieran transgredir, quedarme callado. Y cuando sea el tiempo de hablar con sabiduría. Y eso es un ejemplo de muchos. Como el perdón, como el amor, como la amistad. Hay muchos aspectos en los cuales nosotros anhelamos ser más como Jesús cuando lo empezamos a conocer. Pero ¿cómo vamos a seguir el ejemplo de alguien que no conocemos? Es importante
leer los evangelios y conocer quién es Jesús. Por eso hoy Jesús nos pregunta, ¿me amas? Y a lo mejor podemos responder como Pedro, sin pensar, podemos responder a la primera, sí Dios, sí Jesús, te amo, te amo. Y a lo mejor esa respuesta puede parecer una respuesta excelente, una pregunta ejemplar, una pregunta que se responde y le das 5 estrellas a esa respuesta, ¿no? Porque no pensó ni un instante. En la palabra no dice se tomó un tiempo para pensar y responder. No, lo hizo al instante. Sí, te amo. Y a veces nosotros respondemos así a esta pregunta, sí, pero no encontramos el contexto y lo que hay dentro de esa pregunta. Esta respuesta impulsiva y automática, pero a veces en realidad no lo amamos al grado de aceptar todo lo que implica amar al Señor. Y con esto quiero contarles que muchos que seguimos su evangelio, muchos que han seguido su evangelio, que lo han seguido a Él, a veces no la pasan muy bien. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento. Vemos a un Daniel en un foso de leones. Vemos a un José, prisionero, esclavo. Vemos en el Nuevo Testamento a un Pablo encarcelado. Vemos a muchas personas que quieren seguir el evangelio y que lo han seguido, pero nosotros tenemos que entender eso que está dentro cuando nosotros decimos que le amamos. Todo lo que implica, todo lo que está dentro en la palabra amor hacia el Señor. Estamos dispuestos a soportar. Estamos dispuestos a darlo todo por Él. Y con esto los quiero llevar cuando Jesús es arrestado. Y a veces podemos decir esto. Vamos a Mateo 26, 34, 35. A veces podemos ser excesivos y a veces no razonar lo que en realidad estamos diciendo. Y dice la palabra del Señor. Jesús dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, refiriéndose a Pedro, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. A veces hablamos simplemente por hablar, pero lo que hoy queremos que Dios, que tengamos en nuestro corazón es la convicción de lo que estamos diciendo. Que en realidad lo que digamos es que lo vamos a cumplir. Y aquí Pedro estaba diciendo algo. Aunque me sea necesario morir. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Pero no sabiendo que más adelante lo negaría 3 veces. Y a veces nosotros igual lo negamos. Y no estoy hablando de una negación verbal. Estoy hablando de una negación cuando no obedecemos a su palabra. Una negación cuando negativa a lo que Dios nos ha inculcado, lo que Dios nos ha enseñado. Cada vez que nosotros no cumplimos lo que Dios nos ha dicho en su palabra, estamos negando. Lo estamos negando. Y yo creo que cada uno de nosotros lo hemos negado más de 3 veces. Por eso es importante analizar cuando escuchamos esta pregunta. ¿Me amas? Y vamos a Juan 21:16, porque lo vamos a escuchar una segunda vez en la palabra del Señor. Cuando Jesús le vuelve a recalcar esta pregunta. En Juan 21:16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo,
pastorea mis ovejas. Nuevamente, Dios haciendo esta pregunta. Nuevamente Dios diciéndole a Pedro que si lo amaba. Y por segunda vez, cuando Pedro responde sí, Dios le encomienda una tarea. ¿Por qué? Porque esa pregunta tiene un propósito. Y tenemos que tener algo muy en claro, que Dios nos conoce mucho mejor que nosotros mismos nos podemos conocer. Yo creo por eso estaba retando por segunda vez a Pedro con esta pregunta, porque había algo que no estaba siendo claro, algo que no estaba siendo analizado, algo que no estaba siendo íntegro, sino solamente era espontáneo, era natural, era común decir sí te amo. Pero Jesús por eso preguntaba una segunda vez. Y a veces a nosotros nos pregunta una segunda vez. Y lo que busca Jesús en esta respuesta es que confirmemos que en realidad lo vamos a amar. Y pensar un poquito más a detalle qué vamos a responder. ¿Va a seguir siendo sí? ¿O va a seguir diciéndose más o menos? ¿O no? No sé cuál sea tu pregunta, pero necesitamos analizar la respuesta. Pedro se debió de haber sentido extraño al escuchar por segunda vez la pregunta, que recalcara el sí, que sí lo amaba, que esto Dios quería una convicción. Y eso es lo que quiere de nosotros el día de hoy. Una convicción. Porque tendremos un propósito dependiendo que respondamos a esta pregunta. A veces nos hemos de sentir caídos, cansados, y a lo mejor nuestra respuesta es no, o a lo mejor nuestra respuesta es ya no puedo, o a veces nuestra respuesta a esta pregunta es ya estoy cansado, ya me aburrí, ya miles de pretextos podemos decir a esta pregunta. Pero hay una palabra en 2 de Corintios 12:9 en la cual Dios nos quiere alentar. Y cada vez que nosotros nos sintamos cansados, abatidos, que nos sintamos con la necesidad de poder seguir echándole ganas, de seguir esforzándonos, porque a veces las fuerzas se nos acaban, a veces las fuerzas no son las mismas. Y esto es lo que quiere Dios recalcarnos el día de hoy. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cada vez que tú te sientas débil, cansado y que no sepas qué responder a esta pregunta, vayamos a 2 de Corintios 12:9, en donde dice: bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar, y es el poder que te va a limpiar, y es el poder que te va a levantar, y entonces vas a poder responder sí, y no simplemente un sí natural, un sí espontáneo, un sí así al automático. No, va a ser un sí, porque vas a entender que Dios en medio de la debilidad te va a ayudar y te va a sacar a flote, y entonces responderemos sí, sí te amamos. Aunque haya duda, sabremos que en ti somos más que vencedores, porque aunque haya temor, tú nos dirás que eres nuestro pastor y que no temerá nuestro corazón, porque tú estás con nosotros. Cada vez que te sientas abatido por la enfermedad y es algo que te haga dudar, digamos que por las llagas del Señor somos sanados. La palabra de Dios y la gracia de Dios nos basta para responder esta pregunta. Y no obstante, Jesús pregunta una tercera vez en Juan 21:17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esta tercera vez
en la cual Jesús le pregunta, no es porque Jesús no entendiera el sí de Pedro, sino que Pedro no estaba entendiendo por qué estaba respondiendo sí. Ahora vemos cómo Pedro se toma un tiempo, porque yo creo se detuvo al escuchar la tercera vez esta pregunta. Dice que se entristeció, se puso triste de decir, ¿por qué me está preguntando esta tercera vez? ¿Acaso no he sido sincero? ¿Acaso qué pasa? Y no es que Jesús no entendiera, es que a Pedro le faltaba entender el contexto y lo que había dentro de esa respuesta. No era una pregunta al ahí se va, no era una pregunta ligera, era una pregunta específica, tenía un objetivo y esa pregunta tiene un propósito. Pedro necesitaba entender el verdadero amor y todo lo que implicaba el decir sí, te amo. Se detuvo a entender esta respuesta y como dato en Mateo habla que yo creo Pedro recordaba las 3 veces que lo negó y recordaba que por tercera vez Jesús le preguntaba. Necesitaba afirmar algo y necesitaba sanar algo que lo pudo haber roto, el haber negado a Jesús. Algo que hizo tambalear su fe, que hizo negar a Jesús. Jesús no necesitaba ser convencido con su respuesta. Pedro debía de ser el convencido a la respuesta. Él necesitaba ser a sí mismo convencido de que lo que él respondiera fuera algo entendido, que en realidad viera lo que implicaba esa respuesta. Ama a Jesús es una decisión, es una convicción real. Es la decisión la mejor que podemos tener en nuestra vida. Y el día de hoy con este tema quiero ir a Marcos 8:34 y llama a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Hoy este tema habla de eso, de entender la pregunta, pero también entender la respuesta. ¿Y qué implica esa respuesta? Negarnos a nosotros mismos, sino negar a Jesús. Negar las malas actitudes, negarnos al pecado, resistir al enemigo y él huirá de nosotros. Eso es lo que implica negarnos a la carne, a satisfacer nuestras necesidades carnales y ir en pos del Señor. Ver la cruz que está delante, el sacrificio eterno, el sacrificio de amor que hizo el Señor y dejar el pecado y la maldad atrás. Eso es lo que implica amar al Señor y poder responder sí te amo, porque yo me niego a mí mismo y no quiero andar como yo quiero, sino como tú me lo has dicho, como tú me lo has mandado y como tú quieres. Amarte con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Debemos confiar y continuar a pesar de todo. Vamos a Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una promesa, un propósito que está escrita. Cuando nosotros buscamos al Señor, a lo mejor vamos a tener aflicción y te digo, podemos sentirnos cansados, podemos sentirnos agotados, pero tranquilo, la aflicción pasará. Debemos de confiar, porque este mundo pasará y sabremos que Jesús ya venció al mundo, ya venció el pecado y la maldad. Hoy Dios nos pregunta y nos dice: ¿me amas?
Y si respondemos sí, hay que responder también cuánto le amamos. ¿Estamos dispuestos a darlo todo? Y tenemos que recordar algo que está en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entendamos esta palabra. Él nos amó primero. Antes de nacer, Él ya nos amaba. En el vientre de nuestra madre, Él ya nos amaba. Ahora nosotros tenemos que amarle porque Él nos amó a nosotros. Sé esforzado, sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Pero hoy es el momento en que debemos de dejar esa negación, en que el pasado, lo que nos lastimó, que le creímos al enemigo las mentiras y por eso negamos al Señor con nuestras acciones, con nuestra manera de expresarnos, con la maldad que hay en nuestro corazón lo hemos negado, pero hoy es el momento de cancelar todo eso y empezar a decir y a comprender la respuesta correcta, que sí, te amo, con una convicción de que en realidad le amamos. Todo lo que implica y todo lo que está dentro en esa respuesta. Y eso definirá nuestro propósito. De ti depende tomarlo o no. Recordemos que cada vez que preguntaba a Jesús, le daba un propósito. Si tu respuesta es sí, prepárate, porque el propósito que el Señor tiene para ti es grande, es increíble, y yo soy un fiel ejemplo de esta promesa cumplida. Yo he dicho sí, Señor, yo te amo. Yo me he negado a mí mismo muchas ocasiones. Y es necesario que el que está viendo este mensaje también se niegue a sí mismo y empiece a vivir un propósito de santidad. Y si eres santo, aún santifícate más. Y si no lo eres, busca la sabiduría del Señor, que es el temor a Él. Busca la sabiduría para poder encaminar este propósito. Porque la bendición que viene adelante es algo increíble. Es algo que hoy puedo vivir y hoy les puedo decir que no se deben de perder del amor de Dios, de los milagros que hace Dios, de todo lo que hace y cambia en las vidas de las personas que dicen sí, te amo. Y cada vez que nosotros vayamos en pos del Señor, que cada vez que nosotros carguemos la cruz y le sigamos, vayamos y recordemos lo que dice Josué 1:9. Y con esto termino, con este texto termino. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. En el propósito que Dios te ponga en tu corazón, en tu camino, Él irá contigo. No temas, no desmayes, que no decaiga tu ánimo, que no se acaben las fuerzas, porque tú vas a amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con todo tu ser. Y entonces verás las maravillas y que en realidad el propósito de estar aquí en esta tierra tiene un valor y tiene un significado. Cada vez que escuchemos esta pregunta, digamos con convicción y con el propósito de decir sí, te amo, Señor. Dios les bendiga, iglesia.